cantando ya tienen un origen, o mejor dicho, una raíz sincrética. Esto quiere decir que ya fueron combinadas con la cultura que trajeron nuestros abuelitos de España junto con nosotros. Tratamos nosotros de recuperar lo más puede a la cultura autóctona de México, la cultura de Mesoamérica, que se le conoce también como mexica, y anterior a ellos, que hubieran sido los tolteca, y más anterior los teotihuacanos, y más hacia atrás los olmeca, porque ellos fueron los que comenzaron a descubrir estos movimientos. Nuestros abuelos no creían que el ser humano inventa la música o que inventa la danza. El ser humano la entiende, la comprende, la descubre de los animales, de todo lo que está a nuestro alrededor. Porque las aves cantan cuando sale el sol, porque las golondrinas hacen un baile antes de posarse en el árbol donde estar, porque el halcón peregrino va a hacer exactamente lo mismo antes de llegar a un lugar y apoderarse de él para ahí poder aparearse. Lo que va a hacer es que va a dar 8 vueltas en el cielo, 4 vueltas así, 4 vueltas así, y es por eso que todo está multiplicado en 4, porque el sol divide la tierra en 4 partes. Cuando nosotros trazamos una línea del noreste, cuando sale el sol por el verano, y se va a ocultar por lo que sería el suroeste, y después en el invierno, cuando está en el otro extremo sur del sureste, y se va a ocultar por lo que sería el noroeste, y de esta manera se hace una cruz, y esta cruz es justamente la que nosotros estamos invocando con el humo del copal, con los caracoles, cuando enfrentamos hacia los 4 puntos cardinales, o cuando llevamos a cabo estos movimientos con los pies. Le estamos indicando a la Madre Tierra que vamos a danzar para ella, que vamos a dar gracias por la creación, que estamos representando la fertilidad, la fecundidad y la creación de la Tierra y, por supuesto, el desarrollo y la evolución de los seres humanos, porque esto nos reintegra otra vez a nuestra raíz. Nosotros solamente tenemos que pensar que el cuerpo habla un 70% más por nosotros. Del 100% que nosotros expresamos, 30% es verbal. Esto quiere decir que si el ser humano tiene casi 5 millones de años aquí, 4.5, 4.8 le da la ciencia de antigüedad al ser humano aquí sobre la Tierra, y no tiene más de 500.000 años hablando cómo nos comunicamos durante más de 4 millones de años. Tuvimos que haber comprendido cómo se comunican los árboles, cómo se comunican las aves, cómo se comunican las plantas, las piedras, el agua, el viento. Eso tuvo que haber sido un lenguaje que el ser humano comprendió durante millones de años, y que en algún momento comenzamos a hablar solamente entre nosotros y nos olvidamos de nuestros hermanos que están alrededor, y que no deberíamos de. Es una falta tremenda de respeto. Si el tigre de dientes de sable no hubiera querido, nosotros no estaríamos aquí porque éramos su cena favorita, pero nos enseñó a cazar y se nos permitió el uso del fuego, y por eso está el fuego presente con nosotros en todo momento. Por eso en todas las religiones del mundo se reza con el fuego, porque es el primer acercamiento al Creador, nuestro primer protector. Nos enseñó a cubrirnos del frío, nos enseñó a calentar nuestra comida, a cocinar nuestra comida, nos enseñó a ahuyentar a las bestias que a nosotros en algún momento nos cazaron y que nos enseñaron también a cazar. Entonces todo eso hay que recordarlo, porque es lo que vimos también en la zona arqueológica. Águilas, jaguares, serpientes, todos ellos nos enseñaron a vivir, son nuestros maestros. Vamos a continuar con otra danza, esperemos que no les sea muy aburrido y no sean malitos, practiquen un poco de deporte poniendo sus manos juntas a modo de aplauso, porque son un público maravilloso.
vestimenta, también tiene esta un significado muy importante.